En el aire, LRI 319, FM del Rosario, en 103.9 MHz. Rosario, Argentina. 10 de la mañana, 4 minutos, y tal como lo anunciamos, saben ustedes que el viernes pasado el Papa Francisco dio a conocer la exhortación apostólica La Alegría del Amor, una exhortación post-sinodal sobre el amor en la familia, que recoge los resultados de 2 sínodos convocados por él mismo en el año 2014 y en el año 2015. Tiene relaciones conclusivas citadas por el Papa, documentos, enseñanza de sus predecesores y también catequesis sobre la familia del mismo Papa Francisco. Lo informamos el viernes y ya estamos ahora en comunicación telefónica con el padre Lucas Policardo, que es especialista en Derecho Canónico de la Arquidiócesis de Rosario, y siempre lo consultamos ante este tipo de temas, ¿no?, sobre los cuales necesitamos iluminar, aclarar, analizar. Bienvenido, padre Lucas. Denis te saluda, buen día. Buen día para vos y para todos. A mal tiempo, buena cara, dice el dicho, así que bueno, espero que estén pasando bien. Es verdad, pero bueno, sobre todo nosotros aquí sin problemas, pero el problema lo tiene la gente del litoral, ¿no? Así lo es, cual hay que rezar mucho por las inundaciones. Sí, sin duda que sí. Bueno, por supuesto que ante esta exhortación del Papa, padre, y lo conversábamos el viernes, hemos escuchado y visto todo tipo de titulares, ¿no?, relacionado al contenido de la misma, que era algo de mucha expectativa que se había generado también en la prensa, que a veces maneja estas cosas de una manera muy mala, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo viste vos? ¿Te tomaste el tiempo para leer toda la exhortación en sus 300 y pico de capítulos? No, son 9 capítulos, 325 números. Números, eso, exacto. Por eso cuando Denis me llamó el viernes, digo, bueno, pero recién sale, yo todavía no tengo el don de la sabiduría inmediata, así que tuve que leerlo tranquilo y mirar algunas cosas. Primero el tema de a mí yo ya ni me asusto que dicen los medios. Yo siempre me acuerdo una vez que dije cuando estaba de vicario en la parroquia Inmaculada Concepción hace muchos años atrás, en una misa le digo a la gente, a mí no me preocupa lo que dicen los medios, es que lo que me preocupa es lo que nosotros le creemos a los medios. O sea, leemos lo que dicen los diarios, pero no leemos lo que dice el Papa. Entonces hacemos interpretaciones que son falaces, ¿no? Decía el padre Pablo Bruera, que desde el cielo nos sonríe siempre, que no hay que asustarse por los medios, porque los medios no son cosas ordinarias, sino cosas extraordinarias por las situaciones que pasan en el mundo, y cuando hacen comentarios sobre temas de doctrina dicen cualquier burrada, porque buscan una oración y le dicen decir a la oración lo que ellos quieren que diga, porque buscan vender diario, no buscan decir la verdad, o buscan titulares. Uh-huh. Ese es un problema que tenemos lamentablemente en lo que es medios de comunicación, en muchos, ¿no? En otros son serios, como la radio FM del Rosario, ¿no? Así es. Pero lamentablemente cuando un medio se pone como en comercial y que le interesa juntar dinero, dicen cualquier cosa para vender, ¿no? Busca el boom, y no importa si se ensucia gente, se ensucia la verdad. Pero bueno, no vamos a hacer crítica de los medios, sino vamos a ver realmente lo que dice el documento. El documento lo que habla es sobre, lo dice el título, la alegría del amor, Amor es Leticia, es la belleza del matrimonio. Y el Papa hace un largo y extenso documento sobre la realidad desde la Sagrada Escritura, sobre la doctrina de la Iglesia. Por ejemplo, los 2 capítulos fundamentales del documento, el capítulo 4 y el capítulo 5, que es sobre el amor del matrimonio y el amor que se vuelve fecundo, y nadie en los medios de comunicación hablaron de eso. No, porque el único tema era la comunión de los divorciados vueltos a casar, digamos. Bueno, pero acá en el documento, si se lee, en ningún momento se dice que los divorciados vueltos a casar pueden comulgar. O sea, lamentablemente seguimos buscando recetas, y en la vida espiritual no hay receta que acompañar a la gente, ¿no? Dice el cardenal John, que es de Viena, una frase que me encantó. Dice, se trata de un itinerario de acompañamiento y discernimiento que orienta a estos fieles a tomar
conciencia de su situación ante Dios. Y yo me voy a detener en esto. A ver. Para todos en la vida espiritual. Nosotros buscamos blancos y negros, buenos y malos, como que nos corre también la tentación del fariseísmo, los paganos y los fariseos, ¿no? Nosotros todos, si somos sinceros con nosotros mismos, tenemos un itinerario de crecimiento ante Dios. Entonces, tenemos que darnos cuenta que para poder recibir la comunión o tener algunos sacramentos, tenemos que hacer un itinerario. No todo el mundo no todo el mundo está en condiciones de poder recibir la comunión, pero nadie está fuera de la iglesia y nadie está exento de rezar, de participar en la Eucaristía, de hacer caridad, de juntarse en grupo de oración, de leer la palabra de Dios. Yo creo que buscamos la comunión como una cosa así, como una cosa, y la comunión es Jesucristo vivo y verdadero. Y dice San Pablo muy fuertemente que el que recibe la Eucaristía sin condiciones recibe su propia condenación, indignamente, dice San Pablo, ¿no? Entonces, no solamente el divorciado de vuelto a casar que no puede recibir la comunión porque su situación es irregular, cualquiera que esté en pecado mortal. ¿Me explico? Porque si no queda como eso, como un estigma. Si yo no estoy en gracia, no puedo comulgar. Y no por eso estoy excomulgado. La excomunión es una pena canónica muy grave que reciben algunas pocas personas por delitos muy graves. Entonces, primero empecemos por ahí. Me gustaría, padre, que diferenciáramos. ¿Qué quiere decir excomulgado, que no es lo mismo que poder comulgar? Bueno, eso es lo que estoy explicando. Claro. Excomulgado es una pena canónica, o sea, es una pena, le voy a poner un ejemplo simple. Cuando alguien mata a alguien, tiene una pena de, qué sé yo, 25 años de cárcel. Esa es una pena. Por un delito tiene un castigo. Por algunos delitos graves en la Iglesia, muy graves, por ejemplo, atentado al Papa, por ejemplo, atentado a la Sagrada Eucaristía, o sea, robarla, pisotearla. Eso tiene una pena de excomunión, ¿sí? El aborto tiene una pena de excomunión. ¿Que se puede levantar? Sí, pero cuando uno comete esos delitos, queda fuera de la Iglesia en todo lo que implica la gracia y todos los bienes de la Iglesia. ¿Que se puede readmitir? Sí, hay que pedir a la persona correspondiente que tiene que levantar la pena, que me levanten la pena. ¿Me explico? Entonces, eso es excomulgar. Si yo tengo un pecado mortal, dígase, falté a misa pues no tuve ganas, no puedo comulgar, porque estoy en pecado mortal. No poder comulgar, no implica estar excomulgado, son cosas distintas. Entonces, cuidado cuando usamos las palabras, porque lamentablemente el argentino habla de aviones, de autos, de ríos, de economía, de política, de religión, de fútbol y de vóley como si supiera. Y no sabemos todo. Entonces, por eso el primer paso para la vida cristiana es la humildad, que todas la necesitamos. Entonces, primero cuidado cuando hablamos, y eso también nos pasa muchas veces a los católicos, que decimos cosas sin idea y herimos personas. Sí. Seguro. Y en eso hay que tener muchísimo cuidado, porque todos nos ponemos sobre el pedestal del conocimiento del juez. Y el único juez que tenemos es Jesucristo, y es un juez de misericordia. Que también entender misericordia no como buenismo, porque también se deforma. El año de la misericordia no es, bueno, dejar que uno haga cualquier cosa, no. Es asumir que soy pecador, que necesito de su perdón, y saber perdonar a los demás. Porque yo hablo de la misericordia para mí, pero no hablo de la misericordia que yo tengo que tener para los demás. ¿Me explico? Entonces, la misericordia está unida a la verdad. Si una persona no está en condiciones de recibir la comunión, no está excomulgada, no puede comulgar, pero puede vivir de la vida de la gracia, de la vida de la Iglesia y de la vida de Dios de muchas otras maneras. ¿Me explico? Sí, sin no duda. Sé si no me explico, No, está perfecto, padre. Entonces me parece que yo naturalmente nosotros buscamos recetas mágicas para todo. También en lo médico tengo que hacer tanto tratamiento y yo creo que en 2 sesiones se me solucione la todo. Y eso no existe. Lo importante era hablar de este concepto, ¿no?, de pecado, y no reducirlo, porque lo que queda por allí en la gente, en las personas, luego de estos días de haber escuchado tantas cosas, es decir, bueno, el único pecado mortal y grave es estar divorciado y vuelto a casar por civil. No, primero que el pecado grave no es... A ver,
El pecado grave no es estar divorciado y vuelto a casar. El pecado grave es convivir con una persona sin teniendo un sacramento anterior. Eso es concubinato. Dos personas que no están casadas y viven juntas tampoco pueden comulgar. Exactamente. A ver, pero tenemos que... Si el Papa insiste, miren, vamos a leer un numerito, si ustedes me disculpan, porque así no es que lo dice el Padre Lucas. Sí. Yo te sigo, tengo aquí la exhortación también en mi computadora. Bueno, en el número, a ver que lo encuentre. A ver. 312, Bien. casi al final. Bien. Le vamos diciendo a la gente que preste atención y vaya tomando nota también si tiene allí la exhortación que está publicada en nuestro Facebook. Bien, acá está, 312. El último número del capítulo 8 dice: esto nos otorga un marco y un clima que nos impide desarrollar una fría moral de escritorio al hablar sobre temas más delicados y nos sitúa más bien en el contexto de un discernimiento pastoral cargado de amor misericordioso. Porque vuelvo a decir, no es tirar sentencia, cada persona tiene una historia, una situación. Por eso los curas siempre tratamos de no hablar así en generalidad, porque cada situación es un mundo. Yo me dedico a las nulidades matrimoniales y es un mundo muy doloroso. Sin duda. Entonces, hay que ser muy delicado porque cada familia, cada historia es un drama. No solamente el tribunal eclesiástico, el confesionario es un mundo de dolor. Sí. Ahora, padre, el hecho que el Papa claramente dé, digamos, como la potestad y pida, ¿no?, a los sacerdotes, a los obispos, analizar y discernir caso por caso, esto es muy bueno. Es lo que se está haciendo en realidad. Perdón, siempre se hizo. Es lo que se está haciendo, claro. A ver, no es que ahora, siempre hay que discernir persona sobre persona. Porque hay personas que, hablando en la charla espiritual o en la confesión, te das cuenta que ese matrimonio que tuvo fue re nulo, y entonces se lo manda a hacer el proceso de unidad matrimonial. O sea, a ver, la vida espiritual es una cosa muy seria. Entonces tenemos que tomarla de manera seria, porque el drama es ese. Nosotros vamos a la iglesia muchas veces como al súper. Voy a comprar leche, voy a comprar galletita, voy a comprar carne, voy a la iglesia para el bautismo, voy a la iglesia para esto, voy a la iglesia, yo quiero comulgar porque mi hija toma la comunión. No, la vida espiritual es una cosa seria. Porque le da sentido a mi existencia. ¿Por qué estamos tan tristes y sin sentido de la vida? Porque hemos perdido el sentido de Dios. Y antes de leer el número, quiero recordarle a toda la audiencia, todos los textos de este tiempo pascual, que dicen que los apóstoles estaban reunidos con miedo, tenían temor. Cuando uno está con Dios, vive con miedo, y todo ese miedo me genera angustia, inseguridad, problemas. Solamente la presencia de Dios le da sentido a mi existencia. Entonces, el problema no es si puede o no puede comulgar, el problema es si yo estoy haciendo presente a Jesús en mi vida todos los días, y desde ahí se va a empezar a ordenar toda mi existencia. No sé si me explico. Sí, padre. Porque ahí está la clave. O sea, nosotros buscamos, vuelvo a decir, recetas mágicas y no hay nada mágico. El seguimiento de Cristo nos cuesta a todos, preguntémoslo a los apóstoles, si no empecemos por ahí a los santos, que implica que nos caemos, que nos levantamos, que pedimos perdón, que necesitamos de la confesión frecuente, que necesitamos ponernos delante de la verdad de Dios y dejarnos de mentir, porque vivimos culpando a los demás de las cosas, de los errores que hemos hecho nosotros. Y eso no es para generarnos culpa, es porque la única manera que sanemos heridas es asumiendo nuestros errores. Lo que no es asumido no es redimido. Entonces, asumir nuestras condiciones, en qué puedo vivir en la experiencia de Dios, y esto, a lo mejor en esta situación que yo estoy, no puedo por ahora, porque a lo mejor puedo solucionar el problema con una nulidad. Hay tantas cosas que se puede ver. Pero claro, implica esfuerzo. Y la vida cristiana es de esfuerzo. Bueno, sigo leyendo el número. Sí. Y nos sitúa más bien en el contexto de un discernimiento pastoral cargado de amor misericordioso que siempre se inclina a comprender, a perdonar, a acompañar, a esperar y sobre todo a integrar. Esa es la lógica que debe predominar en la Iglesia para realizar la experiencia de abrir el corazón de cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales. Invito a los fieles que están viviendo situaciones complejas a que se acerquen con confianza a conversar con sus pastores o con los laicos que viven entregados al Señor. Y escuchen esta oración. No siempre encontrarán en ellos una confirmación de sus propias ideas o deseos,
pero seguramente recibirán una luz que les permitirá comprender mejor lo que les sucede y podrán descubrir un camino de maduración personal. O sea, no es decir que lo que al otro quiere escuchar, es que la vida de cada uno sea iluminada con la luz del Evangelio para comprender mejor lo que nos sucede y poder descubrir un camino de maduración. ¿Sí? Sí, sí. Me parece que esta oración es clara para entender todo. No es que me tienen que dar lo que yo quiero, no, yo te voy a dar lo que te puedo dar por tu bien. Y lo que el discernimiento pastoral indica. Claro, exactamente. Pero el discernimiento pastoral no es que se abre la puerta para que todo el mundo haga lo que quiera. ¿Me explico? El discernimiento pastoral es decir, bueno, mira, vos tenés que hacer esto, acercarte a ir a misa, rezar más seguido. Porque uno dice, bueno, quiero comulgar, pero la comunión es como el tesoro del final. Claro. Vamos a la teología sacramental muy sencilla. Acá en muchos lugares del mundo se dio vuelta, pero ¿cómo es? Bautismo, confirmación, Eucaristía. Porque la confirmación es como el complemento del bautismo, ¿no? Claro. Pero lo último es la Eucaristía, porque es el mismo Dios en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces tomar conciencia de que no es siempre llegar a la comunión. Primero es encontrarme con Jesucristo y vivir una experiencia. Y guarda que mucha gente que no puede comulgar y no comulga porque tiene mucha claridad en su situación, en ese dolor de no poder comulgar también se está santificando. Esa es la otra cuestión. También hay tantas parejas en esta en una situación así, absolutamente conscientes de esto, que viven con alegría el hecho de no poder recibirlo sacramentalmente a Jesús, pero como le dijo ese matrimonio, ¿te acordás, padre, al Papa Francisco en su viaje a México? Que ellos comulgaban con los enfermos, con los ancianos, en los hogares que visitaban cada día. Cada cosa que hace uno de mis pequeños, a mí me lo hacen, es evangelio puro. Exactamente. O sea, pasa que también querer recibir la comunión de cualquier manera es fácil. O sea, seguimos licuando, nos seguimos mintiendo nosotros mismos, es el tema. Y esto yo no quiero ser ofensivo con nadie, por favor, yo quiero que nos sinceremos todos. Porque la cultura de hoy nos mentimos para no enfrentar nuestros problemas, y así estamos, a nivel personal, familiar, nacional, mundial. Los problemas del mundo son muy serios, ¿saben por qué? Porque no asumimos nuestra vida con seriedad, con responsabilidad. Entonces, tomar conciencia de que Dios obra con misericordia con nosotros, implica que también Dios nos está exigiendo que seamos capaces de asumir nuestra realidad. Sí. A ver, Jesús siempre ha sido misericordioso, pero a los apóstoles no le perdonaba una. A los o sea, en el buen sentido no le perdonaba. A ver, porque yo soy muy coloquial. O sea, les exigía, y él estaba hablando que iba a morir en la cruz, los apóstoles se estaban preocupando por cuál era el lugar más importante. Él estaba lavando los pies a Pedro, y Pedro dice, no, a mí no me lavarán los pies siempre. O sea, Jesucristo constantemente está confrontando a los apóstoles, y pongo a los apóstoles como ejemplo de los seguidores de Jesús, porque ellos tenían su idea y no entendían el mensaje de Jesús, y nos pasa muchas veces eso a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos nuestra idea y el mensaje de Cristo lo acomodamos como nos conviene. No, el mensaje de Cristo nos está invitando a que yo haga una conversión del corazón, de la mente. En San Pablo dice, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. O sea, el problema siempre es, la iglesia tiene que cambiar. No, la iglesia no puede cambiar en ese aspecto porque enseña lo que enseña Jesús. El problema no es que ella tiene que cambiar, la iglesia, cuando decimos la iglesia, que nosotros somos iglesia. Nosotros tenemos que adecuar nuestra vida a Jesús. Eso es el cristiano, parecernos a Jesús. Tampoco llevarnos por esto y volvemos a los medios, pero que padre, permitime que reitere estas cosas porque lo escucho en la gente. Sí, en la televisión dijeron tal cosa, bueno, el Papa permite esto, lo otro. Bueno, pero vuelvo a decir, eso es lo simple. Tal o cual sacerdote dijo esto, bueno, ¿no? Pero a ver, el primero que agarre, primero que yo preguntaría, ¿quién leyó no este documento, quién leyó el Evangelio entero? Empecemos por ahí. Si yo no sé dónde estoy parado, hago cualquier cosa. Y siempre, lamentablemente, hacemos la más fácil. Es como mucha gente no va al médico y busca la solución por internet. Eso es un peligro. Yo lo digo porque lo escucho todos los días. Sí, y sí.
Entonces, en internet me puedo encontrar cualquier cosa, hasta contradictoria. Entonces, a ver, vuelvo a decir, seamos serios. Las cosas de Dios son serias. Si seguimos pensando que la comunión es comer, la expresión es muy fuerte, pero disculpen, es comer una pastillita, no, es recibir a Dios mismo. Y eso también nos hace, tenemos que pensar nosotros, ¿cómo voy a comulgar todas las veces que voy a comulgar? Si todos los días o los domingos. ¿Voy porque se arma la fila? ¿O realmente me voy a encontrar con un Dios que se está entregando de vuelta en cuerpo, alma, sangre y vida por mi salvación? O sea, si seguimos en la mezquindad y en la frivolidad y en la pavada, así nos va a ir mal. Porque no es cuestión de si comulgo o no comulgo, si puedo comulgar o no comulgar, es cómo estoy viviendo mi vida cristiana. Sí, es mucho más que eso, es mucho o sea, más lo que el Papa insiste en este documento tan largo es eso. O sea, ahí habla de todas las situaciones difíciles. La Iglesia, a ver, nosotros los curas estamos acostumbrados a estas situaciones muy difíciles y muy dolorosas. Pero también cada persona que viene con situaciones dolorosas viene de una manera distinta. Hay gente que viene prepoteando, hay gente que viene humildemente, y uno tiene que ayudar a la persona a encontrarse con su realidad. Vuelvo a leer los 312. No siempre encontrarán en ella una confirmación de sus propias ideas o deseos, pero seguramente recibirán una luz que les permita comprender mejor lo que les sucede. Acá está la clave, que podamos encontrarnos con lo que realmente nos sucede. Y yo entiendo la situación de la persona que está con dolor, con frustraciones, con un montón de situaciones dolorosas. Y naturalmente uno busca la solución rápida. Y estas cosas importantes no son soluciones rápidas, son aprender a vivir de la fe en un itinerario de crecimiento. Vuelvo a decir, los medios van a decir cualquier cosa. Yo a propósito estuve mirando hasta distintos diarios, rápido, y cada uno hacía hincapié en, y entonces el Papa no abrió el matrimonio a los homosexuales, y no lo puede abrir porque va en contrario a la enseñanza de la Biblia, un hombre y una mujer. Y no es que es cerrada la Iglesia, va en contra de la naturaleza. Pero bueno, uno acompaña todas las situaciones de dolor de toda la gente, pero no pretendamos que acomodemos las cosas como la gente quiere, porque también somos muy cambiantes. Un día decimos tal cosa, otro día decimos la otra, y la verdad es esencial. Yo me acuerdo cuando tenía clase de filosofía en el seminario, cuando hablábamos de los filósofos y los sofistas, ¿no? Sí. Los sofistas se ocupaban más de la opinión, o sea, cada uno da su opinión. Pero a mí no me interesa la opinión, porque con la opinión no vamos a ningún lado, a mí me interesa la verdad. Y en el mundo de hoy está sobrevalorada la opinión, cada uno opina, pero nadie se juega por la verdad. Y el que se juega por la verdad termina siendo discriminador, déspota. No, la verdad es la verdad, que la verdad nos hace libres. ¿Sí? Que hay que ser respetuoso y acompañar a la persona en todos sus procesos, sí, no hay que discriminar, obviamente, pero como dice el Papa claramente, no se puede confirmar los deseos, sino que iluminar lo que nos sucede, y así podremos descubrir un camino de maduración. Y el Papa habla de camino, de itinerario, eso implica tiempo, proceso. En otro número, padre, en el 297 dice: compete a la Iglesia revelarles la divina pedagogía de la gracia en sus vidas y ayudarlos a alcanzar la plenitud del designio que Dios tiene para ellos, siempre posible con la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, por eso hay que leer todo el documento, ¿eh? O sea, y el Papa mismo dice, no se cambia la doctrina, y no se va a cambiar, porque la doctrina lo que se puede es profundizar, pero no cambiar. Somos retrógrados, no, porque no. Jesús dice, yo no vengo a decir nada, otra cosa que la que escuché decir a mi Padre. Y la Iglesia hace lo mismo, no repite otra cosa que la escuchó decir a Jesús. Vos que estás puede decir, puede escuchar millones de opiniones, de cura, pero a mí no interesa a mí me interesa lo que diga el Papa, porque muchas veces nosotros los curas tampoco somos fieles a lo que enseña la Iglesia. Y la gente, todo el mundo sabe qué dice la Iglesia. Ajá. Eso que decís muchas veces es buscamos importantísimo. Cómplices para justificar mi situación. No, los cómplices no nos ayudan. Los amigos nos dicen la verdad y nos ayudan y nos dan elementos para salir de mi situación. Tenemos que tener buenos amigos, no cómplices. Aquí hay sacerdotes que confunden en lugar de aclarar,
Bueno, acá en todos lados, pero bueno, no importa. Tenemos que rezar por todos los curas, porque todos los curas somos frágiles y pecadores. Entonces, pero es una realidad también de la Iglesia. No solamente hay situaciones de pecado en los laicos, hay situaciones de pecado en los curas y hay situaciones de pecado en los obispos. Entonces, pero eso no quita que nosotros tenemos que buscar la verdad. Padre, iba a preguntarte, vos que estás trabajando en los casos de parejas que piden la nulidad matrimonial, esta decisión de agilizar un poco los trámites, de no pasar por tantas instancias como era antes, ¿lo ves como algo positivo, como para las situaciones particulares? Mira, primer tema, esto hace años que se dice, los obispos y los curas, o sea, son los que trabajamos en los procesos de nulidad matrimonial, sabemos que es un proceso, no sé si es tan largo. El problema es que somos muy pocas personas, porque somos pocos, muy poquitos, tenemos 3, 4. Ajá. Las causas son muchas y además no solamente tenemos el proceso, tenemos parroquias, tenemos clases, tenemos, o sea, lamentablemente los curas somos medio pulpo últimamente y uno tiene que dedicarse tranquilamente al proceso. Este proceso es muy antiguo, el que tendrá 300 años, el que se estaba llevando con 2 instancias, y había situaciones que eran sumamente claras, que era innecesario hacer un proceso tan largo, porque hay cosas que son clarísimas. Entonces, bueno, vuelvo a decir, la doctrina no se cambia, el proceso es un procedimiento, cómo se hace el juicio. Entonces, lo que hizo el Papa Francisco con mucha claridad, obviamente no lo hizo el Papa Francisco con todos los especialistas, hicieron este nuevo proceso, que se simplifica el proceso antiguo y hay un proceso nuevo que es guiado por el obispo, que son cosas muy claras, porque hay cosas que son clarísimas, y a veces había cosas que eran muy claras y tenía que pasar por 2 instancias, por todo el proceso porque uno sufre también viendo que las cosas se alargan y la gente no puede resolver esa situación. ¿Me explico? Sí, sí. No que porque el Papa cambió la nulidad, no, cambió el proceso, la metodología, y esas cosas en cualquier persona que maneja el derecho sabe que los procedimientos son procedimientos que son perfectibles, que pueden ir mejorando. Así es. Pero voy a decir, no se cambia la enseñanza ni la doctrina, lo que se busca es agilizar cuestiones que son muy claras, porque también lamentablemente la gente se casa sin saber qué está haciendo. Lamentablemente, muchos casos. a mí lo que me preocupa, realmente lo que me preocupa es qué mal que estamos viviendo las personas. O sea, por eso también el Papa hace mucho hincapié en la inmediata preparación al matrimonio, ¿no? También. En los noviazgos. Bueno, pero también a veces está en ese problema. Pero hay que hacer el curso de matrimonio, como si fuera un castigo. Es ayudar, dar herramientas para que se viva mejor la vida matrimonial. Porque lamentablemente tampoco se están haciendo noviazgos como corresponde. El noviazgo es para conocerse, proyectar. Yo a veces digo, ¿de qué hablan los novios? Porque después cuando se casan no tienen ni idea dónde están parados. O sea, no estoy haciendo una crítica, sino es una fenomenología. Es lo que vemos todos los curas, que vienen, cada vez la gente se casa más grande, pero el gran problema no es... el gran problema es la inmadurez que tenemos las personas en esta época. Sí, también somos la pérdida... incapaces de asumir obligaciones serias, somos incapaces de asumir el aspecto del dolor, porque la vida matrimonial, como toda vida que implica relaciones humanas, implica hacer sacrificios. Renuncias. Entonces, el problema no es... Entonces, si empezamos a analizar, el problema no es al final, el problema está al principio. Entonces, cuando llega una situación tan irregular y tan complicada, bueno, no puedo comer, entonces la culpa es de la Iglesia. El problema es que hicimos las cosas del principio. O a veces, las circunstancias de la vida, una pareja que hizo todo bien, pero que yo siempre también, digo... también que hacer todo bien. Uno trata de hacer las cosas lo mejor posible. Lo mejor que pueda en función de lo que cree también, porque hay gente, padre, que tampoco estos temas les interesa porque, no tienen desarrollada su fe y les da igual. Por eso hay que ser muy delicado, porque estamos hablando en generalidades. Pero como decía el padre Gustavo Rodríguez, el que univoca se equivoca. O sea, la generalidad hace... Eso, hablas del general, pero sin ver cada particular. Y cada situación particular es única e irrepetible. Yo, en los años que estoy trabajando, en los 13 años trabajando en el Tribunal Eclesiástico, nunca he visto 2 parejas iguales. No. Entonces, por eso
por ahí, a mí lo que sí me duele es que se confunda la gente, y nosotros tenemos que ser astutos y no dejarnos confundir. No podemos comprar cualquier buzón. Y lo digo de la manera más clara posible. Sí. No todo lo que me vende la televisión o el diario es verdad. Además, si uno se pone a mirar, si uno se tomara el tiempo, cosa que no lo tomamos, mirando titulares de otro tema, son contradictorios. Pasa lo mismo, sí. Lo que pasa es que uno por allí se reduce más a lo que son los titulares de cuestiones eclesiásticas, bueno, por eso, y no miras los otros, pero es así también. Sí, entonces, el que titula en un medio interpreta y evidentemente... No, interpreta según la conveniencia del medio o lo que el medio le diga. Por eso, también, entonces porque... esa es la cuestión. Un título no tiene que interpretarse, sino que tiene que ser fiel al concepto que desarrolla luego la información, digamos. Yo voy a decir una cosa que me va a generar mucho problema, pero le voy a decir igual. En Argentina hay pocos periodistas, son todos opinólogos. En otros lugares del mundo uno escucha las noticias, da información y nada más. Acá se hace información, deformación, opinión, y la opinión es muy... Y además juzgar, porque encima somos, pues, como cuando hablamos, somos jueces rápidos de los demás, hablamos fácilmente de las personas sin conocer la realidad, y destruimos fama y destruimos cosas. Entonces, por eso también hay que ser muy cuidadoso en el tema de las situaciones de cada matrimonio, de cada persona. De cada persona, claro. Porque hay que conocer la historia, la familia, sus situaciones particulares, sus dramas, sus enfermedades. O sea, cada persona es el mismo concilio habla que somos un santuario, entonces somos lugares muy... Cada persona está en la presencia de Dios, entonces hay que mirarlo con mucha ternura, con mucha responsabilidad y con mucha verdad. Padre, la verdad siempre es un gusto conversar contigo, dejarnos estos conceptos tan reales, tan claros. Invitamos a las personas a que lean esta exhortación apostólica sobre la alegría del amor. Además, el título, ¿no? La alegría del amor, que en definitiva la familia, el amor, el matrimonio, los hijos son lo mejor que tiene la vida, ¿no? Lo mejor que nos ha dado Dios en su creación. Por lo tanto, hay que vivirlo, aún con todas sus vicisitudes y complicaciones, con alegría, como dice el Papa en el título de esta exhortación. Claro, porque la alegría no es no tener problemas. No. La alegría es, asumiendo los problemas que tengo, es disfrutar de las pequeñas cosas, porque otro problema que hemos perdido como sociedad, que hemos perdido la capacidad del disfrute. O sea, yo siempre digo, nos hemos transformado en langostas. Consumimos de todo, pero no disfrutamos de nada. Y la vida, ver crecer a los hijos, yo digo, por ejemplo, muchos padres que tienen hijos adolescentes, le digo, pero a ver, el adolescente es el chico, no vos. O sea, el adolescente por naturaleza, primero por lo dice su palabra, adolece, está en una situación de conflicto interna porque no es niño, ni es grande, ni se desconoce. El otro día en un lugar confesando un pibe, me encantó, después le dije, me dice, padre, me desconozco. Claro, un chico de 18 años que empieza a sentir un montón de cosas internas. Y bueno, y eso le dije, bueno, bienvenido a la vida. Claro. Entonces, uno tiene que aprender a disfrutar de esas cosas, no buscar conflicto en todas las cosas. Si el otro se manda una macana, bueno, sentarse, charlar, pero hay que hacer también memoria de cómo éramos nosotros como adolescentes. Somos muy intolerantes, tenemos que aprender a tener, así como nosotros pedimos misericordia para con nosotros, hay que ser misericordioso con los otros y sentarse a ver la situación que le está pasando al adolescente si está en una familia, qué problema tiene la familia. O sea, uno siempre quiere que nos solucionen los problemas nosotros, pero somos incapaces de ayudar al otro. Entonces, la alegría también viene, y el amor implica poner en primer lugar al otro. Así es. Entonces, bueno, para no extenderme más, yo creo que tenemos que, primero el documento es sencillo, hay que sentarse, no leerlo en 2 días, y los documentos de la iglesia, hay que leer un número, 2 números y pensar, reflexionar y ver lo que dice, no lo que yo quiero que el documento diga para mí. Y tratar de ir profundizando. Y después no alimentarnos con informaciones así rápidas. Todos sabemos que si vivo comiendo comida chatarra, no hace mal al organismo. Si yo consumo noticias chatarra, me hace mal a la cabeza. Es verdad. Es verdad. Entonces, bueno, les agradezco, recen por mí, yo rezo por ustedes, y vivamos este tiempo pascual en el año de la misericordia con alegría,
sabiendo que en definitiva nuestra vida se define en Dios. Muchas veces nos estamos mirando a nosotros mismos. Miremos a Dios resucitado, que nos viene a dar vida y vida en abundancia. Que así sea, Padre, muy amable, y hasta otro momento, que me gustaría podamos en alguna oportunidad profundizar más sobre este proceso de nulidad matrimonial, porque también hay mucha falta de información respecto de este tema, ¿no? Bueno, sí, podemos hablar, pero bueno, como siempre digo, cuando hay casos particulares, lo mejor es que se acerquen al obispado y pidan alguna audiencia. Así es. Con el Padre Marcelo, con el Padre Lucas o el Padre Fabián. Pero me parece importante tomar conciencia de esto, ¿no? De ir a la gente que me puede educar bien, no buscar soluciones mágicas, no buscar cómplices, buscar amigos. Gracias, Padre. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. El Padre Lucas Policardo, especialista en Derecho Canónico en la Arquidiócesis de Rosario, comentando entonces esta exhortación apostólica, la alegría del amor, que tiene 9 capítulos que están divididos en temas, donde la alegría del amor, dice el Papa, que se vive en las familias, es también el júbilo de la Iglesia. Como indicaron los padres sinodales, a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia. Como respuesta a ese anhelo, el anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia. Onda de Radio, palabras que animan, voces que te acompañan.